Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este video, el número 105 de nuestro viaje a Punta del Este, lo que vamos a ver es un lugar que se encuentra acá en la península, que se llama Pueblo Naracán. Ubicado en la calle Juan Díaz de Solís 676 en la península de Punta del Este. Acá estoy llegando al local, es un lugar que está más o menos a 10 cuadras de la pista de skate y de la terminal de Punta del Este, que fue inaugurado en agosto del año 2022 y tocaba Frenkel. ¿Soy acá? ¿Soy acá? ¿Hay un concierto hoy? Sí, está Diego Frenkel. ¿A qué hora? Está ahora tocando. ¿Ahí? Ahí adentro sí es lo que está sonando ahora. ¿Y qué tengo que consumir algo? En realidad tiene un cubierto artístico que sale 320. Sí, 5 Bueno, gracias. Bueno, acá estoy entrando a la cervecería y pizzería gourmet denominada Beer, que es parte de este complejo. Esa noche, como se dijo, tocaba Diego Frenkel, ex miembro de la portuaria. Parte de ese recital se va a ver en un próximo video. Son más o menos 10-15 minutos lo que se grabó en alta calidad HDR. Acá ya tenemos una vista del puerto que está literalmente a una cuadra de distancia. Estamos en la península, en la parte de la punta de la península de Punta del Este, valga la redundancia. Y acá vemos este espacio cultural muy parecido al Paseo de la Plaza en Buenos Aires, mucho más chiquito, obviamente, pero similar en su concepto. Y también ahí vemos la cava, acá hay una cava especial gourmet donde se sirven vinos y tapas. Está muy bien ambientado, muy bien iluminado, en general la atención también es excelente. A mí me sorprendió muchísimo, fui 2 o 3 veces a este lugar. Ahí tiene una pantalla donde justamente en honor a mi apodo me estaban poniendo imágenes de la película Drácula. Ahí va a aparecer una imagen de, bueno, cuando el barco que traía al conde se estrella sin tripulantes en las costas de Whitby, en Yorkshire. Lo traté de pronunciar bien para que no se enojen. Ahí está Drácula para intentar asustarme un poco porque, bueno, es una relación de amor y odio con el lugar. Y ahí va a aparecer el recorte del diario. Bueno, que como que el cargo lo que se llevaba era una cosa espantosa, eso quiere decir. Después de una tormenta encima es cuando se estrelló el barco que traía al conde Drácula, Drácula, que después iba a atacar por primera vez en el cementerio de Whitby a Lucy. Bueno, estoy bajando un poco por el lugar. Esta es la cervecería, es una cervecería artesanal. El ambiente es hermoso, o sea, y la verdad uno tiene los músicos que tocan que son de primer nivel. Estuvo el DJ argentino Bobby Flores musicalizando lo que era la cava subterránea, que creo que hay unas fotos en el slideshow de esta. Cada uno de estos videos tiene un slideshow correspondiente para la gente que los vea por primera vez. Y acá está lo que sería el atelier, donde se encuentran cosas de arte, diseño, antigüedades y enmarcados. Y bueno, ahí tenemos una panorámica. También en la otra parte, enfrente de la cervecería, hay un pequeño cafecito también de café artesanal. Y bueno, acá estamos viendo un poquito más las mesas creo que no estamos por subir, ahora estamos por subir a la primera planta. Yo calculo que antes, por más que me dijeron que estuvo cerrado, parece ser una casa vieja con pileta atrás o algún tipo de hostel, no sé qué habrá sido antes. Sé que se inauguró porque me fijé en internet hace un año y un poquito más. Pero sí, parece ser una especie de casa con fondo. Ahí estoy cruzando esta especie de pasillo medio peligroso y transparente. Y bueno, ahí tienen también, es bastante grande el lugar en realidad, es bastante grande y bastante acogedor también. Ahora me van a retar por subirme acá arriba. Ah, me dijeron que sí, el mozo me dijo que sí. Ah, hola, ¿cómo te va? El mozo me dijo que sí, bueno, está bien. conocer, pasada tranqui, no pasa nada. Solo pedí que por si pedías. No, no sé, me dijo, está bien. Ahora continúo acá por este puente medio peligroso que se armaron. Esto ya veo que va para un short. Pero bueno, es un lugar hermoso. Ahora voy a nombrar algunos de los músicos que tocaron. Ahí tiene una panorámica. Ah, ¿cómo te va? Hoy vine haciendo, porque me estoy por ir y estaba armando las valijas y
Esto seguro, ¿no? Para apuntarte. Sí, Eh, este, y quería venir ayer, pero no estaba recansado. ayer estuve ahí. Hice playa, ¿qué? Y ahí se canceló el recital. Sí, hoy sí, porque está muy tranquila la cosa. Pero, ¿y cuándo tocó ese tal Salinas que me habían recomendado? Iba el fin de semana, viernes, sábado. Yo lo que pasa es que hay días que duermo mal, hay días que me despierto tarde, hay días que me voy por otro lado. Se parece al Paseo de la Plaza un poco de Buenos Aires, no sé si ubicás. Es así como una galería para adentro y hay teatros, hay bares, y hay cosas así de libros de viejos libros viejos, digamos, antiguos. Eh, ¿Era la casa de alguien esto? ¿Sabes qué? No sabés. No, Pero acá, tipo, mucho tiempo cerrado acá. está re bien el lugar. O sea, allá no, ya es una casa. Ahí ya atrás. Pero claro, yo ayer subí por acá, ¿Qué para estaban subir por el día? poniendo. Claro, hasta casi el otro día, no sé, el otro día que vine. Este, sí, es raro, está re bueno el lugar y qué cosa. Sí, ahí no la vi. Pero, tipo, si venía el 1 de enero estaba lleno, Sí, estaba lleno todo esto con gente. subimos el año acá arriba con la gente. Ah, ¿cuánto salía el cubierto? Por la entrada, los tres, más de Sí, no, 350 había seguro. cubierto la cena. Pero no recuerdo. Y está buena esta zona. Sí, ahí está tranquilo, uno. No, pero vos no sabés la gente, yo vine con el taxi que le hice tomar por Gorlero. Estaba re lleno de gente, tipo, hay un montón. Negro siempre tiene gente, ¿viste? No, pero me dijo que era, pues le pregunté a todo el mundo y creo que hay una opinión más o menos común en esto, y es que fue una de las mejores temporadas en varios años. Bueno, ahí tenemos los nombres de los grupos que tocaban. Como ven, hay mucho jazz, muchos grupos independientes, muchos solistas. Bueno, estuvo Bobby Flores en la cava, como dije. Aparentemente hay un lugar con el mismo nombre, no sé si está relacionado o no en Cabo Polonio, que es al norte, por lo que sería el departamento de Rocha. Y bueno, quería aclarar, como aclaré en las diapositivas, que Naracán es una declinación plural, no me acuerdo si es acusativa, de la palabra infierno en sánscrito, o sea que sería infiernos, a los infiernos. Bueno, cualquier complemento verbal, directo o indirecto, pero siempre referido al infierno en plural, o sea, infiernos. Naraka es el singular.